Se le ha condenado, vituperado, exiliado, soterrado. También se le ha buscado, entronado y alabado. Quizá como ningún otro de los fines humanos, ha generado emociones maniqueas. Spoiler alert. Esta es la historia de cómo vemos y pensamos el placer. Quizá fue Platón el que con mayor ahínco debatió cada una de las posibles posiciones de censura o menosprecio a lo placentero, al oponer el alma al cuerpo, lo inmaterial a lo material, lo incorruptible a lo corruptible, lo eterno a lo efímero. Platón sentó las bases de la condena que haría Neco ulteriormente. Antístenes, fundador de la escuela cínica, por ejemplo, prefería enloquecer a sentir placer. Espeusipo, sucesor de Platón en la Academia de Atenas, pensaba que tanto el dolor como el placer eran males, mientras el bien se ubicaba entre ambos. Para el peripatético Critolao, no solo el placer es malo, sino que engendra otros males, injusticia, pereza, el olvido de las obligaciones y vileza. Incluso el prudente Aristóteles, a fin de cuentas discípulo de Platón, consideró que un estilo de vida que busque como fin último el placer hace bestial a la existencia humana. El placer es el fin último de los animales no humanos, no de los humanos, a los que les es más propia la razón y su guía. El platonismo se filtró al cristianismo y con ello a la cultura occidental en su totalidad. Así, los vituperios al placer no solo continuaron, se robustecieron e impregnaron de olor a incienso y monasterio. Debemos a Saulo de Tarso, San Pablo para los creyentes, no solo el inicio de la consolidación institucional del cristianismo, sino una de las condenas más firmes al placer. En sus epístolas puede leerse: no en comilonas ni en borracheras, no en la lujuria ni en la impudicia, no en las disputas ni en las envidias, revestidos más bien del Señor Jesucristo, y no sigáis a la carne en su concupiscencia. En sus confesiones, Agustín de Hipona nos cuenta que fue este pasaje el que lo llevó a su definitiva conversión al cristianismo, y él mismo fue quizá el más radical detractor del placer. En sus disputas con los pelagianos, herejes para la ortodoxia pero sensatos en algunos de sus reclamos, Agustín llegó a límites lóbregos. Frente a la cuestión del pecado original y a su transmisión a niñas y niños, colocó a la placentera sexualidad en un cuestionable centro antropológico. Nada han hecho en su vida, ni bueno ni malo, ni han venido a las miserias de esta vida por los méritos de una vida propia anterior, que ninguno de ellos ha podido tener. Sin embargo, todos los que han nacido después de Adán por vía de la generación carnal se han contagiado de la muerte antigua desde su primer nacimiento, y no se salvan del suplicio de la muerte eterna, resultado de la justa condena que pasa de un hombre a todos, a no ser que renazcan en Cristo por obra de la gracia. El pecado original, aunque nos cueste creerlo, para Agustín es análogo a una enfermedad de transmisión sexual. Los niños son prisioneros del diablo, no por haber nacido del bien, que constituye la bondad del matrimonio, sino por haber nacido del mal, de la concupiscencia. El pietismo, doctrina religiosa protestante originada por Philip Jacob Spener en el siglo XVII, fortaleció el radicalismo cristiano. Esta doctrina tuvo un influjo negativo en Immanuel Kant. Para él, mucho más lúcido que la mayoría de sus predecesores en la reflexión moral, el problema del placer es que nos resta autonomía. Mujeres y hombres debemos actuar por el deber mismo y nunca por el placer que nos pueda generar nuestro actuar. Pensemos en una persona que brinda ayuda a los pobres, no porque sea su deber, sino porque le brinda cierto placer. ¿Acaso no es sospechosa? No obstante, la traducción del antiguo vocablo griego, eudaimonía, llegó a Kant por el vocablo germano glück. El primero, traducido como felicidad, tenía que ver para los griegos más con el florecimiento personal que con el placer. La glück germana es más cercana a los estados placenteros momentáneos. La condena de Kant es a la felicidad entendida como un estado placentero momentáneo, no al placer como un ingrediente de la vida plena. Nuestros ojos seculares contemporáneos son de mucha ayuda para repensar ciertos problemas, lejos de los prejuicios y las tradiciones religiosas que imperaron en la historia. La secularización y la tradición analítica hacen que podamos ver con nuevos ojos al placer sin caer en el hedonismo burdo. Thomas Hurka, autor del tan bello como necesario The Best Things in Life, ha acometido esta tarea con excelentes notas. De entrada, son necesarias las distinciones y las taxonomías. Existen distintos tipos de placeres, algunos más simples, otros más complejos. Algunos solo difieren de otros en grado, otros difieren en tipo. El placer es un bien, pero no es el único ni el más importante. Incluso la presencia del placer no excluye necesariamente, la mayoría de las veces de hecho incluye, la presencia de otros bienes. El placer es como la sal de nuestros juicios sobre las acciones humanas y sobre las acciones humanas mismas. El placer puede intensificar la maldad de una acción tanto como el bien de nuestros actos. El placer por el placer mismo, siempre y cuando no nos reste autonomía, no comprometa nuestra realización personal y no afecte a terceros. El placer de las pequeñas cosas, el placer efímero cuya ausencia no nos duele ni nos pesa, es un ingrediente necesario de una vida plena. Adicionalmente, el placer que acompaña la consecución de otros fines, muchos de ellos más relevantes que el placer mismo, adereza, ilustra esos otros fines. El florecimiento personal es imposible sin placer, y el placer es una de las mejores cosas de la vida.